Siéntate conmigo a disfrutar esto, de verdad. Impresionante. Hey, ¿cómo están? Un gusto saludarte. El día de hoy me encuentro en una ciudad que no necesita presentación. Solamente con ver este puente que tengo detrás, ya sabes dónde estoy. Me encuentro en San Francisco, una de las ciudades más ricas del mundo y que guarda mucha historia que contar. Así que sé bienvenido a esta nueva travel aventura y descubramos juntos qué la hace tan especial. Esta es una ciudad llena de contrastes que la convierte en una de las más famosas de Estados Unidos a nivel internacional, por su exposición en las películas de Hollywood, catalogada por la revista El Economista como la octava más costosa del mundo para vivir. Al mismo tiempo, es una ciudad que ha luchado con la falta de vivienda por sus altos costos para la población humilde, problemas serios de drogas en sus calles, lo que ha generado grandes índices de criminalidad, llevándola a depender del sector tecnológico para su desarrollo en el futuro. Pero ¿cómo se aprecian estos contrastes en la sociedad local? Es lo que vamos a descubrir recorriendo la Ciudad Dorada, como también se le conoce, a San Francisco. Se puede decir que desde su inauguración, un 5 de enero de 1933, este imponente puente, bautizado como el Golden Gate, que en español significa la Puerta Dorada, ha sido una de las estrellas de la pantalla grande, porque es el puente más fotografiado del mundo y ha aparecido en decenas de películas de Hollywood. Su nombre nace desde los tiempos de la explotación del oro en Estados Unidos, por su papel importante de conectividad en el área norte del estado de California. A su vez se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad de San Francisco como parte de la asombrosa infraestructura que rodea a la ciudad. Es que en realidad es imposible no resistirse ante esta imponente obra histórica de la ingeniería de todos los tiempos. Debido a la importancia de este majestuoso puente, comenzaremos nuestro recorrido en él. Así podremos tener la experiencia de caminar el Golden Gate. Si algo tiene este puente, de verdad, es que se nubla, sale el sol, se nubla, hay mucha niebla. Bien, amigo, algo que no me gusta mucho de este puente, a diferencia del de Brooklyn, por ejemplo, es que tiene un solo lado para los peatones y el otro lado para las bicicletas al mismo tiempo. Y hay mucha gente que pasa súper rápido y como que uno no los ve venir por el ruido de los autos, ¿no? Se siente como que con ese peligro siempre inminente alrededor y no me gusta. Lo único, pero está muy bonito, es impresionante. Estamos llegando como a la primera columna y wow, estoy viajando como en una película. Siéntate conmigo a disfrutar esto, de verdad. Es impresionante. Fíjate que mientras te caminas, tienes dos tipos de vista y eso me gusta. Fíjate que te acabo de contar algo que no me gustaba, lo de las bicicletas. Tienes las dos vistas, el carril de las bicicletas y el de nosotros. Allá está la isla de Alcatraz, la cárcel, tienes San Francisco, la ciudad, de fondo de un lado y del otro lado tienes la bahía. Hay un mirador, está ahí arriba, que yo por temas de tiempo no pude subir hasta allá, pero allá arriba hay gente y se ve todo el puente y todo eso. Como te digo, por temas de tiempo que quiero que recorramos la mayor cantidad de lugares posible en esta ciudad, no me logré subir, pero déjame en los comentarios si quieres que vuelva y me suba allá. Y si este video llega a los 100.000, vuelvo y me subo allá. Vean, ustedes estarán preguntándose, oye Jesús, no hay ni una cerca que detenga a alguien si se quiere tirar al vacío y quiere caer allá abajo. Pues te comento que sí hay. Así que esa malla es por si alguien se quiere tirar, cae ahí en esa malla. Yo creo que es que ni que agarrando vuelo, yo creo que la agarra, mira. Así que una buena idea tirarse. Y si tienes emergencias durante tu caminata aquí en el puente, no tengas problemas. Si no tienes un celular a la mano o algo, hay teléfonos. Hay teléfonos que te comunican con emergencias. Eso. Pisas el botón y te comunicas con el 911 y le dices cuál es tu emergencia. Oye, qué rica esta vista, amigo, qué bonita. Mira esta vista, de verdad, mírala. A medida que vas llegando como al centro, empiezas a encontrar con las uniones del puente. Vean lo grande que es, mira, es inmenso.
A medida que caminas el puente te das cuenta del nivel de envergadura que es y que representa. Su característico color naranja le fue otorgado por el arquitecto Irving Morrow, con el objetivo de que hiciera un contraste único con toda la naturaleza del lugar, haciéndolo muy visible en medio de la niebla que se encuentra generalmente en la bahía de San Francisco. Bueno, y así termina nuestra caminata por el puente. Me eché unos 36 minutos caminando un poquito rápido, pero igual hice pausas para que pudiéramos ver el paisaje, pero estuvo bueno, recomendado. Si vienes a San Francisco, el Golden Gate es un imperdible, así que sigamos con el recorrido porque se guardan muchas más sorpresas. Vean, mientras me iba hacia la ciudad, me acabo de encontrar acá que hay un monumento en honor al Golden Gate, y ahí tienen como uno de los cables tensores que sostienen el puente, y es impresionante, te lo voy a enseñar. Bueno, es impresionante cómo es así de inmenso esos cables tensores que sostienen el puente. Bueno, sigamos el recorrido y disfrutemos ahora del centro de la ciudad. Bueno, y si quieres una manera divertida de movilizarte por acá en la ciudad de San Francisco, tienes esos mini carts. Te puedes subir con tu amigo, tu pareja, lo que tú quieras. Te subes ahí y un ride entretenido y diferente. Yo estoy aquí bajando por las colinas. Eso sí, prepárate a caminar en San Francisco. Es una ciudad donde se camina bastante. Como a mí me gusta caminar y explorar, no tengo problema. Pero si eres el tipo de persona que necesitas movilizarte siempre en tu auto, necesitarás un Uber o algo así. Porque mira qué lindo, qué bonito el ambiente acá. Siente una paz, una serenidad completa. Y desde acá puedo divisar el centro de la ciudad. Mira, te lo muestro. Yo venía caminando desde el Golden Gate para ir al centro y me encontré este bello lugar, como si viajaras en el tiempo y fueras a Roma. Mira todos estos baluartes. Mira, es demasiado hermoso, de verdad. Miren esta belleza. Qué hermoso. Al que le guste el arte contemporáneo y este tipo de obras o edificaciones, de verdad que esto está hecho para ti. ¡Wow! No. ¡Wow! De verdad, usted tiene que ir a esto. ¡Wow! ¡Qué hermosura, amigos! De verdad. Esto como para sentarse acá y disfrutar esto. Bueno, ahora que has visto todo lo que yo estoy viendo, me puedes entender. Porque dice, ¡wow! O sea, es hermoso. He estado este rato aquí y te conectas con una paz, una vibra tan bonita que tiene este lugar tan lleno de paz, ¿no? Pero bueno, llegó hora de levantarnos, de animarnos y seguir el camino. Vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Así que vámonos, sigamos con esto. Pero de verdad, miren eso, qué hermoso. No, es hermoso. Después de este viajecito a Roma, sigamos en San Francisco. Adiós al Coliseo Romano. No, no es Coliseo, es el museo. Vamos, vamos, que esto se pone más interesante. Y qué bonito, ¿no? Cosas que uno se encuentra, que no te esperas encontrar en una ciudad como San Francisco, que es tan movida y tan cosas. Te encuentras esa belleza, mira. Vamos. Bueno amigos, yo me agarré esta monopatín porque de verdad que he caminado bastante el día de hoy y me lo merezco. Para ir un poquito más rápido voy a ir en este monopatín y así que llegaremos rápido al destino que te quiero llevar. Así que vamos al camino. La compañía que arrienda estos monopatines eléctricos se llama Lime, como limón en español. Ojo, esta compañía no es patrocinante del video ni nada por el estilo, solo te lo comento como una de las alternativas de andar a pie que te encuentras en la ciudad, por lo práctico de recorrer la bahía de San Francisco en uno de estos monopatines eléctricos. Por eso tomé la decisión de arrendar uno. Este tiene un costo por un uso de 30 minutos de $16 más impuestos. Si piensas moverte en trayectos cortos, es una buena opción para ir un poco más rápido por la ciudad. Acá en la ciudad de San Francisco yo he decidido rentar esto que se ha vuelto mi vehículo
para movilizarme a todos lados. Así que yo te lo recomiendo a ti porque aparte de ser divertido, es como muy práctico, no pierdes tanto tiempo de estar llamando un Uber y eso, y aparte que acá las distancias sí son un poquito largas, pero no son tan como te lo imaginas. De repente caminando te echas 20, 30 minutos con este aparatico, con este mini scooter o monopatín, como lo queramos llamar, uno puede resolver rápidamente y te mueves a todos lados. Vean amigos, yo me los traje aquí al Pier 39, disculpa que lo diga en inglés, el puerto 39. Este es uno de los más famosos, es mega imperdible si vienes a San Francisco, aquí está la entrada. Como tengo algo de hambre, he decidido traerlos aquí para que comamos algo y agarrar energía para seguir viendo y explorando la ciudad mientras cae la tarde. Así que bueno, acompáñame, me voy a comer algo y ahí te diré qué me voy a comer. Aquí todo es mariscos. Igual hay hamburguesas y este tipo de cosas, pero siempre la especialidad de la casa o del lugar son los mariscos. Así que vamos a elegir un lugar para comer y te voy a llevar a un lugar especial. Yo los voy a tratar muy bien hoy. Vamos a comer bien rico. La verdad es que recorriendo el lugar hay de todo. Recuerditos, restaurantes, chocolaterías, hay dulces, hasta churros hay. De veras, hay para pasarla bien. Aquí tienen como un teatro ahí, están haciendo un show. Llegué al final, por eso no te lo grabé. Yo necesito sentarme y comer algo. Así que yo voy a eso ahora y ahí te diré qué tal fue la comida. Vamos a ver, porque es que leí sobre ese restaurante, supuestamente es uno de los más famosos de acá, quiero probarlo. El lugar que escogí para comer es la panadería Boudin, la cual fue fundada en 1849 por Isidore Boudin, un emigrante francés quien creó la receta del famoso pan francés de masa fermentada en San Francisco, justo aquí en esta pequeña panadería donde hoy en día encuentras en su menú la famosa crema o sopa de almejas de San Francisco, servida en este famoso pan. Bueno, yo me pedí sopa. Es la sopa de almejas, famosa de acá, así que vamos a probarla a ver qué tal está. Vamos a darle la primera probada, con su permiso voy a probar la sopa de almeja de acá de San Francisco, del Muelle 39, que es una de las más famosas y todo eso, hecha aquí. El pan es hecho acá mismo, no es, está súper hirviendo, está súper caliente. Está buena. No sé si es el hambre que tengo, pero está muy, muy buena. Bueno, mientras yo como, tú sigues disfrutando el camino que está súper interesante. Así que vamos. Quiero que me dejes saber en los comentarios qué ha sido lo que más te ha gustado de San Francisco. O si ya has estado aquí antes, cuéntanos tu parte favorita que siempre recuerdas. Mientras dejas tu comentario, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, ya que de esta manera me apoyas para seguir descubriendo más lugares juntos, donde lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras, el boleto es gratis para ti. Ahora sigamos descubriendo la Ciudad Dorada. Bueno, esta es otra de las atracciones que puedes hacer cuando vengas a San Francisco. Vivir la experiencia de montarte en un funicular, pasearte por sus colinas si es que no quieres caminar porque son un poquito duras, y bueno, de verdad que es entretenido también vivir la experiencia de viajar en el tiempo y movilizarte en un tren. En mi caso te voy a llevar a otro lugar que estoy por llegar, pero voy a ir caminando, así que mira lo que se viene. El funicular fue inaugurado el 18 de junio de 1878. Llegó a tener 23 líneas repartidas entre varias empresas concesionadas de la ciudad de San Francisco. Actualmente, el sistema cuenta con 3 líneas. El viaje en el funicular tiene un costo de $8 para los adultos y para mayores de 65 años de $4. La verdad que se ve bien divertido. Me provoca subirme a uno, pero de verdad que la fila es tan larga que da mucho que pensar. Si realmente quieres ahorrar tiempo y no es tan necesario subirte en eso, pero bueno, entre gustos y colores, vámonos. Yo estoy viendo la cuesta que tengo que subir. Vean lo empinada que es, bastante inclinada. De hecho, el Apple Watch me dijo que como que estoy haciendo ejercicio. Y yo sí, estoy haciendo un pequeño ejercicio. Voy a subir acá, una verdadera escalada completamente. Y algo curioso también es que en la calle
puedo lograr escuchar el cable que jala los funiculares estos. Y esta subida es bastante empinada, a mí me daría un poquito de miedo. O sea, soltar un cable de eso. ¿Dónde va a ir uno a parar con ese carrito ahí abajo y toda la gente que viene a bordo? Es fuerte, mire, yo vi casi, tenía mucho tiempo que no hacía escalada así. Bueno, aquí voy a la mitad de la subida, amigos. Pero lo que te satisface es esta vista. Vean qué hermoso. El Pier 39 está hacia esa dirección. Hacia allá está el Museo de Artes, donde nos metimos, que fue como un viajecito de Roma. Te aviso cuando llegue arriba. He llegado a la cima. Ustedes ni se imaginan la vista que hay aquí. Es increíble. Ya me vi pagado, de verdad. Me siento pagado de haber subido esta inmensa colina súper fuerte. Y de verdad que es hermoso. Como dato curioso e importante, si utilizas esta calle, el límite de velocidad es de 8 km por hora. Así se mantiene una separación de seguridad entre los autos que utilizan la Lombard Street. Bueno, esta es la calle Lombard. En los años 1900 y tantos, un señor llamado Carl Henry se le ocurrió la idea de crear en esta calle, ya que él vivía acá y veía la problemática que tenían los autos al bajar acá, porque era muy inclinada esta bajada. Entonces él vino y, en consenso con la comunidad, diseñaron estas 8 curvas que ayudaron a que los autos pudieran bajar por esta colina. Así que se ha hecho muy famosa desde entonces, y la gente que ayuda con sus ideas a sus comunidades, y eso es valeroso. Y hoy la disfrutamos porque está muy bien adornada, con bellas flores, es visitada por todos los que vienen acá a San Francisco, y es imposible no detenerse en este lugar y apreciar esto. De verdad que es muy bonito. Bueno, y así hemos llegado a las casas victorianas. Las tengo aquí detrás. El día de hoy se conocen como las Damas Pintadas de San Francisco. Estas casas son del siglo XIX y originalmente eran pintadas de blanco. Esto para ocultar el color de la madera y a su vez parecieran de piedra. Entonces no fue sino hasta el año de 1960 que sus nuevos dueños empezaron a pintarlas de colores, y es de aquí que las bautizaron como las Damas Pintadas de San Francisco. Bueno, igualmente estas casas han salido en muchas películas y series de televisión. Hubo una en mi país que fue muy famosa y esta era la carátula de la intro del programa. Pero de verdad que son muy bonitas. Y de verdad que sin duda alguna es un lugar para que vengas y disfrutes no solo de las casas pintadas, sino es de la vista que hay acá de la ciudad. Tienes, wow, es de verdad impresionante, y cómo puedes ver esa mezcla entre lo histórico y lo moderno, ¿no? Entonces lo contemporáneo, vamos a decirlo así. Pero de verdad que vale la pena, muchachos. Si vienes en un día despejado, podrás ver a la distancia el puente Golden Gate desde el centro del parque. Disfruté caminar por acá. No me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas al canal, esperando que te haya gustado este paseo y recorrido así de rápido por San Francisco. Y no está más que decir que nos vemos en nuestra próxima Travel Aventura.